Hoy vamos a continuar entonces con lección número 17 y se titulaba Escudriñando cada día las Escrituras. Estamos en el capítulo 17 de Hechos, son los versículos 1 al 34, de los cuales hoy vamos a ir con los versículos 16 al 17. Haciendo un poco de memoria, la semana pasada nosotros hemos visto cómo Pablo visita a Tesalónica. Tesalónica también rechazan a Pablo, si bien hay hermanos que reciben, pero la mayoría de los judíos rechazan a Pablo y Pablo tiene que escaparse y se va hacia Berea. En Berea, los hermanos de Berea reciben la palabra, pero con un corazón muy dispuesto, con un corazón noble, escuchan el mensaje de Pablo, no lo rechazan, sino escuchan, lo toman, lo consideran y lo cotejan con la palabra. Por eso hay de ahí el título Escudriñando cada día las Escrituras. Entonces ellos reciben esa palabra de Pablo y empiezan a estudiar la Biblia, escudriñan la palabra y no una sola vez, sino cada día, todos los días, las Escrituras para cotejar y para verificar si realmente lo que dice Pablo es cierto, es lo que dice la Biblia. Y ahí entonces en Berea la iglesia empieza a crecer de fe. Pero entonces enterándose los judíos que estaban en Tesalónica, que Pablo estaba en Berea y los persiguen hasta Berea. Entonces los hermanos que acompañaban y protegían a Pablo los llevan a otro lugar. Y ese otro lugar es justamente Atenas. Atenas es donde Pablo entra hoy. Vamos a ver cómo es entonces el viaje de Pablo hacia Atenas. Y la pregunta 4 dice, ¿cómo se sentía Pablo viendo la ciudad entregada a la idolatría? Aparentemente la ciudad de Atenas estaba lleno de ídolos. Versículo 16-17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, porque había judíos en Atenas, por lo tanto había sinagogas, y además discutía Pablo con los griegos que adoraban a Dios. O sea, seguramente había también gentiles, como en otros lugares, griegos, gentiles que creyeron en Dios y que venían a la sinagoga. Por eso hablaba con ellos. A veces estos griegos son casados con judíos, como le había pasado con los padres de Timoteo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, era una madre judía que se casó con un griego. Por lo tanto, la madre y el padre, ambos venían a la sinagoga y creían en el Dios. Y algo así ocurría o había griegos que se convirtieron al judaísmo. Por eso, Pablo hablaba con los judíos y los griegos que adoraban a este Dios con mayúscula, o sea, al Dios Jehová, al único Dios, porque no hay otro Dios. Y a diario hablaba en la plaza. ¿Con quién? Con los que se encontraban por allí. ¿Por qué? Generalmente había una plaza, es el lugar donde se congregaba siempre la gente allí. Generalmente en ese lugar de reunión en la plaza había también, como había mucha gente, había también mercados, que lo llamaban agora, como un mercado abierto. Y como había mucha gente que se congregaba, en algunos rincones, en algunos espacios particulares, se reunía la gente a filosofar, a discutir, porque estaban de moda la filosofía en Atenas. Por eso, Atenas, que es la cuna de la filosofía y la ciencia del hombre, en realidad era una ciudad necia, que ni siquiera podía conocer al verdadero Dios creador de los cielos y la tierra. Irónicamente, adoraban falsas estatuas como sus dioses. Tal vez es similar a la sociedad actual, como la gente hoy dicen que son ya una sociedad contemporánea, con conocimientos avanzados en ciencia y tecnología, pero no adoran al Dios verdadero, sino adoran otras cosas como fuente de su felicidad. En esta plaza se discutía sobre la filosofía y Pablo predicó a Jesús en dicha plaza a los ateneos. Y esto es lo que va a pasar hoy. Esto es un poco la ilustración de lo que en aquella época ocurría, es que los ateneos decían que ellos eran hombres
y por ser hombres tenía que pensar, tenía que utilizar sus virtudes del conocimiento y a través de conocer las verdades, a través de su inteligencia, el hombre podía llegar al camino de la felicidad. Porque la filosofía en definitiva lo que busca es entender el mundo en que viven y de allí buscar la felicidad del hombre. Ahí está el objetivo de la filosofía, de conocer la verdad de las cosas. Porque el hombre, cuando uno nace en este mundo, quiere entender el entorno, qué es cada cosa, por qué ocurren las cosas que ocurren y por qué es así todas las cosas. Y entender al mundo que lo rodea, lo quiere entender a través de su pensamiento, su lógica, su raciocinio, su razonamiento. Y los griegos eran los que realmente empezaban a usar la ciencia, la inteligencia humana, para tratar de entender todas las cosas a su alrededor y por ende buscar cómo puede entonces el hombre llegar a ser feliz. Entre ellos estaba primero entender qué es el hombre, por qué el mundo es así y cómo el hombre puede llegar a ser feliz. Bueno, todo eso es lo que trataba la filosofía. Y entonces había algunos líderes que empiezan a pensar de alguna manera y empieza a deliberar y a discutir en la plaza con los maestros. Ustedes podrán ver aquí, por ejemplo, están discutiendo en la plaza con la gente. Aquí está discutiendo. Aquí está, por ejemplo, algún líder, un filósofo importante, un pensador, está exponiendo su idea de filosofía, en fin. Así que lo que querían hacer era filosofar en la plaza. Y ellos tenían muchos dioses. No era un solo dios, había muchos ídolos. Y este es el Partenón que ellos tenían. Era el templo importante e imponente que ellos habían construido en Atenas, en la cima del monte Olympus, que hoy todavía está en sus restos. Ahí ustedes ven que hay equipamientos modernos tratando de un poco de reconstruir el Partenón. Y este Partenón era la casa de sus dioses, era el templo de sus dioses. Hay una imagen siguiente que es una restauración, una réplica de lo que es la entrada del Partenón arriba. Fíjense que esta parte que está totalmente destruida aquí arriba, ellos lo reconstruyeron y ese momento era algo así. Como es la casa de los dioses, aquí está el dios Zeus, que es el rey de los dioses, y después estaban todos estos dioses. Y cada uno de estas imágenes son ídolos. Es decir, estos no son dioses, son la creación de su mente. Y ellos imaginaban que estos son dioses, y entonces empezaban a construir la imagen de ese dios con estatuas. Y decían que estos dioses adentro, había más estatuas, decían que esos dioses vivían adentro en este templo, lo cual era totalmente irrisorio. Pero encima decían que los griegos eran inteligentes, no creían en Dios, pero decían que estos falsos dioses eran los que le daban la felicidad. Bueno, pregunta número 5 siguiente, dice, ¿por qué algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo? Versículos 18 al 21 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Un poco despreciando a Pablo, ¿no? En forma despectiva, como diciendo que nosotros somos inteligentes. Y diciendo Pablo, ¿con qué ideas vendrá? Es decir, muchos de aquel momento habían realmente filósofos y habían estudiantes filósofos que escuchaban diferentes filosofías de distintos pensadores y él venía con nuevas ideas. La palabra charlatán quiere decir que alguien que empieza a escuchar de diferentes ideas y empieza a hablar con su propia idea, de charlar, ¿no? Por eso diciendo, ¿qué querrá decir este charlatán?, le decía a Pablo. Y otros comentaban diciendo, parece que es predicador de dioses extranjeros. O sea que viene a predicar, enseñar otros dioses. Y decía esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección, algo que jamás ellos habían conocido. Nunca habían escuchado hablar de Jesús y tampoco de que alguien de algún muerto haya resucitado.
una cosa nueva que jamás ellos habían experimentado. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Entonces se lo llevaron a una reunión de Areópago. El Areópago es como un tribunal filosófico, es decir, donde se reúnen todos los sabios o los eminentes de la filosofía de la época, los maestros de la filosofía de esa época, se reúnen en un foro, en un lugar, y empieza a decir, bueno, se sientan y dice, bueno, a ver, habla. Y como que ellos, los maestros, van a escuchar y van a juzgar si eso es válido, cierto o es un disparate. Bueno, para tratar de un poco de juzgar ese pensamiento de él, entonces lo llevan a un foro llamado Areópago y le pregunta, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? ¿Por qué? Porque los filósofos tenían sed de conocimiento, tenían hambre de nuevos conocimientos. Por eso, que viene a enseñar algo nuevo, bueno, vamos a escucharte. Y empezó a preguntar, a ver, ¿cuál es tu nueva idea? ¿Cuál es tu nueva enseñanza que nos vienes a enseñar? Y le preguntaron así. Versículo 20 dice, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas, son para ellos extrañas, y queremos saber qué significan. Por lo tanto, llevaron al Areópago. Continúa diciendo el versículo 21, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea, estaban de moda empezar a hablar, a charlar con nuevas ideas. Y justamente aquí habían dos grupos que estaban de moda. Uno eran los epicúreos y otros eran los estoicos, que está hablando la Biblia. Estos eran dos ideas filosóficas que estaban de moda en esa época. Tanto los epicúreos, que es originado por su precursor, fue Epicuro de Samos, que vivió durante el 341 al 270 a.C. Fíjense que Pablo está alrededor de 60, 70 después de Cristo, pero o sea que estos eran los seguidores de la idea de Epicuro, que es más o menos una generación después de Aristóteles. Y estos en ese momento eran unos filósofos que enseñaban esta filosofía epicúrea en una escuela llamada El Jardín. Y también los estoicos, la corriente de pensamiento filosófico estoico, había sido iniciado por Zenón de Sitio, este filósofo que vivió también una época similar, 336 al 264 a.C., y se llaman estoicos porque enseñaba su filosofía en un lugar llamado la Estoa. La Stoa, por eso llamaban estoicos o estoicos. Pero tanto los epicúreos o como los estoicos perseguían la felicidad del hombre a través de su propio entendimiento del mundo y el uso adecuado de las virtudes del hombre según sus principios cada uno y filosofías que tenían. Por lo tanto, eran dos corrientes que ambos perseguían la felicidad del hombre, pero cada uno tenía sus diferentes ideas. Un poco está resumido en el cuadro siguiente. Esta es una información que he sacado de internet que un poco resume, porque no vamos a entrar en la profundidad de estas filosofías estoicas y epicúreas, porque totalmente son humanas, ¿no es cierto? Por eso, los griegos pensaban que ellos eran los inteligentes y que eran los que más inteligentes eran en la época y que todos los demás culturas eran bárbaros, que ellos son gente inteligente y se sentían felices porque dicen nosotros conseguimos conocer las verdades y somos ser humano y como ser humano tenemos que usar nuestra mente para entender las cosas. Esta es la idea. Por lo tanto, en simples palabras, los estoicos a veces se dividían en los estoicos y los epicúreos, y los estoicos, cómo vivir. El individuo debe actuar desde la razón, o sea que ellos le daban importancia al razonamiento humano. Pero los epicúreos decían, el individuo debe actuar desde el placer, o sea que ellos buscan que el placer no es algo malo, en el sentido de que el placer, lo que en definitiva el hombre tiene que sentir, no es tristeza, infelicidad, sino
Lo que ellos pretenden es conseguir es que el hombre quiere ser placentero, sentir felicidad a través del placer. Entonces el placer es lo que querían ellos vivir con placer. Y los estoicos dicen, no, lo importante es que el hombre tiene que saber razonar, tener buenos conocimientos, es lo que decían los estoicos. Y en cuanto a la pasión, los estoicos decían que la pasión es malo para el alma. Es decir, busca de placeres, 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 eso es malo, porque no siempre es bueno. Por ejemplo, si uno quiere sentirse bien, y por ejemplo, si quiere comer una porción de pizza, se siente bien. O si come dos, se siente bien. Pero porque por querer sentirse bien y sigue comiendo pizza, no puede seguir sintiendo feliz, no puede seguir sintiendo el placer porque uno quiere perseguir ese placer carnal de seguir comiendo, ¿no? La pasión. Entonces, en otra palabra, en definitiva, si sigue comiendo en un momento, no va a poder comer más y no va a sentir placer, más placer cuando coma tantas pizzas. Ya es como que se siente mal y se quiere vomitar, ¿no? Entonces, el placer hay que saber moderarse, dicen los estoicos. Lo importante es que el hombre tiene que usar la razón para poder moderarse con placer, porque el placer no es bueno. En cambio, los epicúreos dicen, no, la pasión es algo natural en el ser humano, por lo tanto, no es algo malo, decían los epicúreos. Y el destino es que la vida no depende de la voluntad del propio individuo, decía. ¿Por qué? Porque la vida es un destino. El mundo empieza a girar. Todo el mundo, el universo empieza a girar y el hombre, el ser humano, es parte de ese universo que gira. Por lo tanto, el mundo está girando tal como debía girar y el hombre es parte de eso. Por lo tanto, el destino del hombre no depende de cómo uno haga, sino ya está todo programado y el universo empieza a girar y su vida va a girar como está programado, es lo que decían los estoicos. Pero los epicúreos decían, no, el destino no existe un plan. Así que la vida es algo aleatorio, son casualidades, dicen. Y en cuanto a los dioses, los estoicos creen en un dios, no saben quién es el dios, pero dice que debe haber algún dios que empieza a manejar el universo. Y da una idea de que todo es Dios. Es decir, empieza a sentar la base de un panteísmo, ¿no? Como que todo es Dios. Pero los epicúreos dicen, no hay que temer a los dioses. Hay Dios, pero no importan los dioses. Dicen, no hay que temer, dice. En cuanto al conocimiento, el saber, los estoicos dicen, solo unos pocos deben tener acceso al saber. En cambio, los epicúreos dicen, el saber debe estar abierto a todos. Todo el mundo tiene que tener acceso al saber, decían los epicúreos. Estas son algunas de las principales diferencias de ideologías, pero en definitiva, lo que quieren hacer ellos es conseguir la felicidad del hombre a través de sus propios medios. Quieren, a través de su inteligencia, a través de sus esfuerzos, tratar de buscar la felicidad del hombre. Lo cual está equivocado porque no saben por qué el hombre es infeliz hoy día. El hombre no es feliz porque es pecador. Es debido al pecado. Y sabemos que el pecado es no obedecer al plan y la voluntad de Dios creador, como Dios había creado y había puesto el propósito en el hombre. Cuando el hombre no vive de acuerdo al propósito de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Y debido a que uno viva en contra de la voluntad de Dios, es lo que trae la infelicidad. Es totalmente diferente el pensamiento y la realidad que los hebreos, que los judíos conocen acerca de la revelación de Dios. Fíjense, porque Dios, a través de los profetas, Dios se manifestó al pueblo judío a través de sus profetas y le mostró cuál es la verdad de las cosas, que Dios es el creador del universo. Dios tiene un propósito, un amor hacia el hombre que desobedece al plan. Dios quiere que el hombre viva de una manera y el hombre no quiere vivir, desobedece. Y esto es lo que se llama pecado. Y esto justamente trae la infelicidad del hombre. Entonces, para que el hombre pueda ser feliz, tiene que volver a ese propósito de Dios, ese arrepentimiento, ese retorno a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y pedir a Dios ese perdón
y volver a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para conseguir la felicidad. Y esa es la realidad. Pero fíjense, al no haber revelación de Dios, como ha hecho en el pueblo hebreo, los griegos empiezan a pensar por su cuenta, el hombre empieza a pensar por su cuenta acerca de cómo conseguir la felicidad. Y cada uno tiene distintas ideas de cómo pueden conseguir la felicidad y hasta ahora no ha podido conseguir la felicidad. Inclusive este creador de la corriente estoica, este Zenón de Sitio, es un hombre que inventó la filosofía, pero él no encontró la felicidad y se suicidó. Murió porque se suicidó. Fíjense, porque no consigue. El hombre no puede llegar a la felicidad. Ninguno de los filósofos griegos pudieron llegar a la respuesta, ni siquiera de quién es el hombre, cómo podemos ser felices y quién es el verdadero Dios. Porque eso está en la Biblia. Y al no querer creer en la Biblia, sino inventar su ideología de quién es el hombre y cómo ser feliz, cada uno dice estas filosofías que es todo un disparate. Pero lo más triste es que esta filosofía, esta forma de pensar, son las bases de las enseñanzas en las universidades hoy día. Hoy día en las universidades no enseñan acerca de el Dios verdadero creador, no enseñan la creación, enseñan el Big Bang, enseñan todo lo que son pensamientos lógicos humanos basados en estas ciencias filosóficas griegas. Y esto es lo que enseñan en las universidades del mundo hoy día. Ese es el problema. Por eso no encuentran la felicidad. Por más que uno tenga títulos universitarios de doctorado, no encuentran a Dios. Ese es el problema. Bueno, este es el problema de los griegos. Los griegos tienen unos pensamientos, filosofías, ciencias filosóficas, utilizan toda su cabeza, su razonamiento para tratar de conseguir la felicidad, pero no entienden la verdad de las cosas. Para los epicúreos, la búsqueda del placer tiene que ser racional, moderada y sin excesos. Es decir, que se debe obtener un placer inteligente, así un placer obtenido desde la inteligencia es un placer bueno porque nos da la felicidad, creían ellos. Y justamente este placer es lo que nos aparta del dolor y la tristeza y nos ayuda a conseguir el equilibrio entre cuerpo y mente, una estabilidad, una tranquilidad, un estado ideal que ellos lo llaman la atraxia. Y lo que quieren conseguir los epicúreos es la atraxia, que es un estado de equilibrio mental y corporal que se siente tranquilo, feliz, en paz. Es lo que no se puede conseguir con la mente humana, porque nadie ha conseguido la ataraxia. La única felicidad, la verdadera paz se consigue cuando uno se arrepiente y recibe a Jesucristo. Y nosotros todos hemos experimentado cuando creemos en Jesucristo. El Espíritu Santo nos llena de paz, gozo y felicidad y seguridad en nuestro corazón. Y esto no es un esfuerzo humano, mental, sino es una gracia de Dios. El Espíritu de Dios nos regala esa paz y felicidad y el gozo, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Y los griegos trataban de buscar ese gozo que llaman la ataraxia a través de su propio esfuerzo, lo cual no la consiguieron nunca. Y para los estoicos, su doctrina sobre todo primó la idea del control de las pasiones. Dice que las pasiones hay que moderarse. Y la consecución de la felicidad, dice, prescindiendo del placer y del deseo. Dice que el placer, el deseo del placer, todo eso son malos. Hay que ser cauteloso con eso, hay que ser moderado. Dice, pues ambos estados mentales perturban el equilibrio y la virtud. O sea que también ellos dicen que esos deseos, pasiones, pueden no llegar a conseguir la ataraxia, lo que ellos quieren conseguir, una paz, una tranquilidad, equilibrio. Así el autocontrol de los apetitos y la renuncia de los bienes materiales a través de la racionalidad estricta, o sea, a través de sus pensamientos estrictos, serían la clave para alcanzar el equilibrio, la felicidad y la libertad, lo que el estoicismo define como apatía. Quieren conseguir esto. Bueno, según el esfuerzo del hombre, no pueden conseguir la felicidad, porque si todos pudieran conseguir, tendría que haber algún hombre hoy día en la tierra que se sienta con toda esta paz y tranquilidad y no ha podido conseguir.
Cuanto más estudien, hay más problemas. ¿Por qué? El problema está, la infelicidad del hombre está en el pecado, en desobedecer, desconocer, rechazar al Creador, que es nuestro Dios. Ahí está la infelicidad del hombre. O sea, el pecado es el problema del hombre. Pero al no conocer esta verdad, empiezan a explorar, quieren buscar verdades en otro lugar y no la encuentran. Por eso empiezan a crear dioses, se dedicaban a crear dioses. Y todos estos dioses, que son Dios de la familia, Dios de la agricultura, del hogar, y Zeus es el Dios del rayo que le da a ellos la lluvia, Poseidón, el Dios del mar, el Dios del infierno, Hades, Dioniso, Dios del vino, Hermes, Afrodita, el Dios de amor. Todos estos dioses dicen que son los que le dan bendición en cada uno de estos campos de su vida. Pero mentira, son estatuas, no le ayudan en nada, en absoluto. Pero ellos quieren imaginarse que existen estos dioses que nos bendicen. Mentira. Empiezan a buscar en otras cosas del mundo su felicidad, no en Dios. Y hoy día también la gente quiere ir a buscar la felicidad no en Dios, sino en las cosas del mundo. En el dinero, en el placer, en el renombre, en la fama, en el trabajo. Quieren ser, no sé, cantantes y se creen que si esa fama le puede dar felicidad. No, no lo van a conseguir. La felicidad la van a conseguir solamente cuando reconocen sus pecados, que están desobedeciendo a la palabra de Dios, y cuando se arrepienten y reciben a Jesucristo, el perdón que Cristo nos regaló en la cruz a través de su sangre preciosa. Entonces el Espíritu Santo es quien nos bendice con este placer, el gozo, la felicidad eterna y la paz infinita que nos regala en nuestro corazón. Y eso es lo que tienen que hacer. Pero estos griegos no conocen. Entonces a estos griegos que tienen esta mentalidad totalmente equivocada, Pablo quiere predicarle. Y Pablo empieza a predicarle de esta manera. Dice, ¿cómo Pablo le predicó a los atenienses sobre Dios el Creador? Dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, o sea, debe ser en el Panteón, encontré incluso un altar con esta inscripción. Había un altar de muchos dioses y había un dios, decía, este altar le ofrecemos a un dios desconocido, decía. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Bueno, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el verdadero Dios que les quiero presentar, dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitaría de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, le decía Pablo. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Estaba hablando de Adán. Y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea que es el Dios quien creó los tiempos, los períodos, y es el hacedor de la historia, y Él pone las fronteras de sus territorios, porque es el que puso límite de la tierra donde termina en el mar, donde está cruzado por ríos. Todos esos accidentes geográficos es Dios quien hizo. Así que Pablo predicó que el Dios que los griegos no conocen es el verdadero Dios que creó el mundo, el universo, y es el Dios único. No es el Dios que ustedes creen que hay muchas estatuas, no, es un único Dios. Dios no vive en templos construidos por hombres, como el Partenón que vimos nosotros. Y le dice Pablo, Dios es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y ustedes tienen allí estatuas sin vida. Y que Dios es el autor de la historia. Ese Dios que está presentando a los atenienses. Es algo nuevo. Fíjense, esta es una ilustración de cómo Pablo estaría predicando en el Areópago. Están ahí los maestros, los sabios, filósofos, tratando de escuchar con qué idea viene Pablo. Pregunta 5 siguiente, dice, ¿por qué ellos tuvieron que creer en Dios en lugar de ídolos? Versículo 27 al 31.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, poco a tanteo, lo encuentren, porque ese Dios hizo las cosas para que ustedes puedan buscar y lo encontrarán. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, dice, de Él somos descendientes. Es como que nosotros hemos nacido de Dios, le dijo algún poeta. Dice, es cierto lo que su poeta dice. Nosotros provenimos de Él, dice. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, o la plata, o la piedra, o escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. O sea que este Dios no es la estatua que ustedes están creando. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes. Ahora ya es el tiempo de que se arrepientan, dice. Ahora es el tiempo de que ustedes se arrepientan, vengan a conocer al Dios verdadero, vengan a los pies de este Dios. Dice, para que hagan eso, ahora llegó el tiempo y Dios, Él, ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que ha designado. Este hombre al cual llama es a Jesucristo. No está diciendo que Jesús es hombre, porque siempre Jesús dijo, yo soy hijo del hombre, ¿no es cierto? Porque Jesús vino como hijo de un hombre, pero es Dios. Por eso está representando aquí a Dios. Pero además está diciendo, no es que es hombre, sino que vino como hombre. Por eso de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, diciendo que Él justamente es el enviado de Dios como hombre, pero es el que Dios lo probó, diciendo que Él es hijo de Dios a través de levantar de entre los muertos, o sea, a través de la resurrección. Lo cual los atenienses habían escuchado por primera vez y no lo podían entender ni percibir. Para los griegos, sus dioses creados por ellos mismos eran estatuas que ni siquiera tenían vidas ni podían ayudarlos en momentos de peligro. Por ello, sus doctrinas filosóficas están basadas en el esfuerzo humano. O sea, su esfuerzo humano, su inteligencia, su búsqueda es lo que tratan de conseguir la felicidad. Los epicúreos pensaban que la historia era un resultado de la casualidad, pero Pablo predica un Dios que vive, que da vida y obra en la historia con planes, propósitos y voluntad. Por lo tanto, Pablo predicó el arrepentimiento. El arrepentimiento es la manera de tratar de dar su mirada hacia Dios, dejar las cosas de este mundo y venirse en busca de Dios. Ese es el arrepentimiento que Dios está proponiendo a los atenienses. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo ellos entonces reaccionaron? Dice la pregunta siguiente. ¿Cómo ellos reaccionaron ante la predicación de Pablo? Versículo 32 al 34 dice, cuando oyeron de la resurrección, o sea, ya que un muerto resucitara, unos se burlaron, diciendo que eso es imposible. ¿De qué está hablando? Pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema, que ahora no lo queremos escuchar, no lo aceptamos. En ese momento, Pablo salió de la reunión, entonces salió de allí. Pero algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Algunos sí, entre ellos estaba Dionisio, que era un miembro del Areópago, era una persona notable, filosófica. También una mujer llamada Dámaris, y había otros griegos más allí que sí. Así que cuando oyeron la resurrección, unos se burlaron, otros rechazaron a escucharlo. No querían escuchar, no, es tontería, disparate, decían. Sin embargo, una minoría, una pequeña minoría, sí escucharon y recibieron la palabra de Pablo. No eran tanto como había pasado en otras ciudades, pero en una ciudad como Atenas era muy difícil, porque cada uno tenía su concepto. Si tuviesen un corazón limpio, dispuesto, sed de Dios, hubiera sido más fácil. Pero estos estaban llenos de pensamientos en la cabeza. Es como estaban con un corazón opulento. Por eso Jesús dijo en su sermón del monte, bienaventurados sean los pobres de corazón.
Los pobres de corazón son gente que no tienen todos estos pensamientos disparates en su cabeza. Aquellos que no tienen estos pensamientos equivocados son los que fácilmente pueden recibir a Jesucristo. No como estos atenienses, porque tienen tantas cosas en su cabeza que son ricos en pensamientos y no recibieron. Por lo tanto, vamos a finalizar esta lección recordando, en primer lugar, que el verdadero evangelio de Jesucristo siempre recibe rechazos. ¿Por qué? ¿Quién es el que le siembra rechazos en el corazón de los oyentes? El enemigo Satanás y sus demonios. Porque no quieren que escuche el verdadero evangelio. Por lo tanto, le meten en la cabeza pensamientos en contra del evangelio. Pensamientos del mundo, pensamientos humanos que no concuerdan con el plan y con el propósito de Dios. Y estos pensamientos, ¿quién los siembra? Satanás. Así que la filosofía, la ciencia, va en contra de Dios. Es en contra de Dios. Porque no quieren aceptar lo sobrenatural. Pero nuestro Dios es sobrenatural. Cuando hablan de resurrección y es algo sobrenatural, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque solamente confían en su lógica. Por eso la ciencia pone límites en la fe. Y justamente esta filosofía es lo que el enemigo le siembra en la mente de la gente, porque cuanto más filosóficos sean, no creen en Dios, porque quieren creer al Dios que cierren con su pensamiento lógico, pero cuando están fuera de ello, que hablen de cosas sobrenaturales, de resurrección, no, esto no existe, es un disparate, eso no puede ser, dice. Por lo tanto, el verdadero evangelio de Jesucristo siempre recibe rechazos del mundo. No quieren escuchar. No debemos desanimarlos, por lo tanto, pero cuando recibimos rechazos, o cuando recibimos estorbos, persecuciones, inclusive amenazas de muerte, porque Jesucristo está siempre con nosotros hasta el fin del mundo, como prometió en Mateo 28:20. Los hombres más sabios de Atenas rechazaron el evangelio de Jesucristo porque no podían aceptar ni creer que Dios es sobrenatural, pues la filosofía se basa solo en hechos naturales, aceptables solo con la lógica humana. Ahí está la traba que no pueden los filósofos recibir a Jesucristo. Pero los hermanos de Berea tenían un corazón noble, predispuesto a aceptar y verificar la verdad de la palabra predicada por Pablo, escudriñando cada día las Escrituras, dice. Cuán importante es que el hombre tenga un corazón predispuesto a creer en la palabra de Dios. El corazón vacío, pobre, limpio, dispuesto ya solamente con la sed de la palabra de Dios, con la verdad de Dios. No llenarse con sus ideas disparatadas del mundo, que va en contra de la voluntad de Dios. Y ellos creen que son los inteligentes. Dicen que la lógica humana es lo mejor. Sin la lógica humana nada sirve, dicen ellos, los científicos. Y ahí están, hablando de disparates, de que el mundo es resultado de una gran explosión, qué sé yo. Todo un disparate. Y hacen llamarse científicos. Pero no pueden dar pruebas de su teoría, porque eso no es ni más ni menos que una teoría. No están probadas. Son sus creencias. Por eso es una teoría. Pero nosotros vemos en las arqueologías que todo esto viene de una creación, porque no puede ser que un ser humano pueda ser resultado de una explosión. Es un disparate. No se puede concebir eso, porque hay un Dios creador, un Dios inteligentísimo, un Dios amoroso, quien es capaz de sintetizar todas las partículas para que puedan sintetizar en moléculas orgánicas y crear seres humanos donde Él ha insuflado en el ser humano el espíritu suyo, para que podamos entablar relación con Dios, quien es espíritu. Y somos creación, obra maestra de nuestro Dios, que nos ha dado nuestra propia voluntad de sí obedecer o desobedecer a la voluntad de Dios. No somos robots programados. Y Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener esta relación íntima con Dios y esta obediencia
esta relación de amor y obediencia con Dios. Y es lo que Dios quiere que tengamos. Por lo tanto, amados hermanos, es importante recordar que la palabra de Dios es una gran bendición donde nos da la verdad de las cosas. Hay que leerla, estudiarla, escudriñarla, entenderla para poder comprender el propósito y la voluntad de Dios, quien nos ama. Y por amor, esa prueba de demostración de su amor está en enviar a su Hijo Jesucristo, quien murió para perdonar nuestras faltas y nuestra terquedad y nuestro pecado de desobedecer la palabra y la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, es importante conocer la filosofía, que es un disparate y que la verdad está en esta palabra de Dios dada al pueblo judío. Por lo tanto, en aquella época había dos ideologías. Una ideología griega, que es del pensamiento humano, lógica humana, y había otra ideología que es la fe de los judíos en la palabra de Dios. Y la verdad es esta creencia de los judíos, porque Dios quiso a través del pueblo judío esa palabra de Dios llegara al mundo para perdonar. Y ahí la salvación viene de los judíos, es lo que dice la palabra. Amén. Así que con esto damos por terminado, amados hermanos, y damos gracias a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y agradezcamos a Dios de que nos haya dado esta palabra y que nos haya dado este poder de entendimiento y de escudriñar la palabra para no caernos en los engaños, en las filosofías falsas que el enemigo nos pone en la cabeza para rechazar la palabra de Dios. Sino tenemos fe, tenemos pistis en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la única verdad y es la que nos ha demostrado que es la verdad a través del cumplimiento de todas sus promesas, inclusive la venida de Jesucristo, que es el cumplimiento magno del perdón de pecado de la humanidad para hacernos feliz a través de Jesucristo. Y la verdadera felicidad del hombre se consigue a través de creer en Jesucristo y ser perdonado de nuestros pecados a través del arrepentimiento y volver a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a su propósito y voluntad. Amén. Bueno, oremos entonces. Damos gracias. Padre Santo, glorioso Rey, Creador del universo, Dios amoroso, te damos gracias, Señor, por habernos amado tanto, porque tú nos has amado tanto que nos has dado a tu Hijo unigénito, Jesucristo, quien ha muerto en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y nuestra desobediencia a tus palabras, con el propósito de que nosotros nos arrepentamos y volvamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y nos has dado otra oportunidad al pecador y nos has perdonado, limpiado de todos nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese amor, Señor, nosotros hemos experimentado tu amor y sentimos la paz, el gozo, la alegría y tu protección y la seguridad en nuestra vida, porque tú eres un Dios amoroso que nos has creado y estás entre medio de nosotros. Nos acompañas, nos ayudas, nos guardas y nos protege contra toda persuasión del enemigo Satanás y sus demonios en nuestra vida. En este momento, Señor, declaramos esta felicidad y esta paz en nuestro corazón y que solamente la felicidad del hombre la conseguimos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendición y que toda obra del enemigo que nos engaña en nuestra mente, corazón, sea expulsado en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos esta felicidad y la bendición en la vida de nuestros hermanos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.